Bueno, un cordial saludo. Hoy nos convoca un tema que tiene que ver con los niños, las niñas, los adolescentes y la importancia de la seguridad. ¿Qué tan seguros están nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes? Hoy está, no de moda, pero sí de manera reiterativa se han escuchado algunos hechos noticiosos con respecto a la inseguridad a la que están expuestos muchos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y lo trágico de estas noticias tiene que ver con que es en escenarios, o sea, la inseguridad de nuestros niños, de las niñas y los adolescentes, es en escenarios que consideramos entornos protectores. Es por eso que llama pues poderosamente la atención en las noticias que en este sentido han venido surtiéndose en los últimos días. Por ejemplo, escuchábamos con indignación que en el Hogar Infantil Canadá, que la CDF del Centro Infantil Canadá en San Cristóbal, en la ciudad capital, en Bogotá, recientemente pues hubo un aberrante abuso sexual de 6 niños, de 6 menores. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero si se supone que, y además es un hogar infantil que es vigilado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces uno dice, hombre, por Dios, entonces, ¿dónde van a estar seguros nuestros niños? Las niñas, los adolescentes, ¿dónde van a estar seguros? Porque se supone que cuando hablamos de entornos protectores, entonces en esos lugares es donde podríamos considerar que los niños están protegidos, que están seguros. Y lo cierto es que la realidad es otra. Entonces es por eso que es importante que hagamos esta clase de reflexiones. ¿Por qué? Pues porque tenemos que partir, como lo hemos dicho en otros programas, tenemos que partir, por ejemplo, de la familia. La familia es el principal entorno protector para los niños, para las niñas, para los adolescentes. El hogar es ese primer contacto con lo social por parte de los niños, las niñas y los adolescentes, y en ese sentido, entonces habría que empezar a revisar cada uno de los puntos que consideramos entornos protectores, porque son situaciones que tenemos que evaluar para construir alternativas de solución en torno a esa situación que es problemática, muy problemática. De ahí la importancia, por ejemplo, de hablar del restablecimiento de derechos para los niños. En este caso, pues el tema, o sea, la alarma está puesta es en el tema de la explotación, del abuso sexual, y de eso se derivan otra cantidad de cosas. Entonces uno podría empezar señalando, por ejemplo, que, hombre, los niños son el presente, son el futuro del país. Entonces, ¿cómo está ese presente? ¿Qué viven los niños, las niñas, los adolescentes en este presente? Y eso, ¿qué significaciones puede, o consecuencias más bien, pueden propiciar una cantidad de conductas cuando ya ellos sean mayores? Es decir, la manera en que hoy están siendo tratados muchos niños, niñas y adolescentes en diferentes escenarios, entonces eso puede en consecuencia traducirse en el tipo de sociedad que vamos a tener en el inmediato futuro. Esas son algunos puntos de vista pues, que se derivan de esta clase de reflexiones. Por ejemplo, habría que preguntarse si al interior del municipio el tema de la forma en que se concibe o el enfoque que se tiene de seguridad tiene en cuenta, por ejemplo, incluir en ese plan de seguridad el tema de convivencia para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el tema de la explotación sexual comercial de esta población? ¿Por qué? Pues porque sabemos que, por ejemplo, en Medellín se puso muy complicada la situación con respecto al tema del turismo sexual, el tema de algunos focos especiales en la ciudad, concentrados, por ejemplo, en algunos barrios, algunos sectores
donde se promovía el tema de turismo sexual y era una explotación sexual comercial para esta población, para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el tema, por ejemplo, también lo lleva a uno a pensar que cuando hablan, por ejemplo, los medios del tema de reclutamiento forzado, entonces no estamos hablando solamente del reclutamiento para grupos armados organizados, para estructuras criminales, también estamos aquí afirmando que ese reclutamiento también se presenta para esta clase de abusos con respecto a los niños. Los niños los están reclutando no solamente para formar filas en los grupos armados al margen de la ley, sino también para formar parte de esa masa, diría yo, amorfa de niños, niñas y adolescentes que infortunadamente los han sumergido y los han puesto a navegar en la drogadicción. También los han reclutado en el tema de la explotación sexual, y en el tema de la explotación sexual comercial es peor aún. ¿Por qué? Pues porque se expone, por ejemplo, a riesgos, tanto a niños como a niñas, a los adolescentes, pues que caen en las redes de esta clase de personas inescrupulosas. Entonces también los exponen, por ejemplo, a enfermedades infectocontagiosas, al tema de la exposición al consumo del spa, y así sucesivamente. Los exponen, por ejemplo, al tema del trabajo infantil, los reclutan para que sean las personas que, como los niños normalmente, la fuerza pública pues considera que son niños y entonces no los pueden requisar ni nada de esas cosas. Entonces muchas veces los ponen ahí como a transportar de un lugar a otro, como en alguna ocasión mencionaba yo en estos programas, el tema de la droga, el tema de armas y esas cosas. Y lo que de todo esto, o sea, podemos colegir es que nuestra sociedad está como al revés, es decir, un mundo al revés. Y entonces es por eso que esta clase de reflexiones tienen que surtirse. ¿Por qué? Porque es que nos tenemos que pellizcar. Es decir, las reflexiones que llevamos a cabo en este programa es con el objeto de que nos pellizquemos. Venga, forma parte de nuestra realidad las cosas que nos están diciendo. Es decir, hay situaciones que muchas veces yo paso desapercibido como adulto y resulta que consideramos muchas veces como adultos que nuestra obligación, que así lo señala por ejemplo la Constitución y la ley, con respecto a los niños, niñas y adolescentes, solo se circunscribe por ejemplo al tema de una cuota de alimentos. Y entonces a mí no me tienen que demandar por una cuota de alimentos, dirán muchos padres de familia, pues porque aquí vivo con mis hijos, porque este núcleo fundamental de la sociedad no se ha descompuesto, pero resulta que al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, no hay comunicación, no hay expresiones de afecto real, todo se circunscribe, por ejemplo, como alguna vez me señalaba una señora en la oficina, me decía, lo que pasa es que mi pareja, mi esposo, considera que las obligaciones de él, no solo como pareja, sino como jefe del hogar, porque él es el jefe del hogar, todo se circunscribe a que lleva la comida y listo. Y ya, y ahí les trae la comida. ¿Y qué más quieren? Y no es así. Es decir, es una cantidad de elementos que se tienen que conjugar para poder predicar de ese núcleo fundamental de la sociedad, predicar al interior de ese núcleo fundamental de la sociedad lo que realmente es la armonía del hogar. Si un hogar con todos los problemas a los que se expone, porque nada es perfecto, con todos los problemas a los que se expone, si un hogar, lo que hacen los mayores, en este caso el papá, la mamá, cuando estamos hablando de niños y niñas, entonces lo que hacen los mayores es propiciar la armonía a través de una buena comunicación, a través de un afecto real, y esa comunicación nos permite, por ejemplo, entender las angustias y hacer lecturas del comportamiento de nuestros hijos, porque muchas veces lo que sucede fuera de la casa o incluso al interior de la casa, que es peor todavía, ellos, por ejemplo, lo manifiestan muchas veces no de manera verbal, en un lenguaje no verbal, en unos comportamientos y conductas que de alguna manera alteran la
entre comillas, la normalidad, y entonces es ahí donde se prenden las alarmas. Ve, y este pelado, ¿por qué está comportando así? ¿Qué está ocurriendo? Y el mensaje pues está en torno a eso, es decir, nosotros cómo estamos, o sea, hay que hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico al interior de cada uno de nuestros hogares, y entonces, bueno, nosotros cómo, o sea, qué cosas tenemos que mejorar al interior de este entorno para que este entorno realmente sea protector de los niños, niñas y adolescentes. Cuando vienen mis nietos, cuando vienen mis sobrinos, cuando la abuela cuida a los niños, que realmente qué tan protegidos pueden estar en ese entorno, o con quienes dejo a mis hijos cuando por razones de trabajo nos tenemos que ir, el papá, la mamá. Hoy un mundo donde cada vez alcanza menos la platica, y entonces toca trabajar papá, toca trabajar la mamá, toca trabajar todos, y entonces nos vamos y queda el menor y al cuidado, por ejemplo, de una persona que muchas veces ni siquiera son de origen del mismo municipio. Independiente de eso, porque no quiero pues entrar en sesgos ahí con respecto a eso, una persona que no forma parte del núcleo familiar, y entonces ¿a qué riesgos puede estar exponiendo? Algunos padres incluso colocan cámaras, bueno, y están pendientes de sus muchachos. Cuando seleccionan un hogar infantil tratan de sugerir o más bien investigar que allá se sienta realmente seguro el lugar, que ellos puedan ver al niño desde un celular. Hoy pues que el tema digital se presta para tantas condiciones. Entonces de lo que se trata es eso. Por ejemplo, recientemente en una noticia, y voy a referirme puntualmente a la referencia a la que estoy haciendo, El Tiempo, por ejemplo, decía que cada día de este año que está en curso, 2025, entre enero, el mes de enero y marzo, el ICBF abrió 50 investigaciones por violencia sexual. Es decir, y dan una cifra casi alrededor de los 4.500 casos en lo que va corrido del año. Y con toda seguridad que estos casos son los casos que de una u otra manera se han hecho visibles, y a razón de que se han hecho visibles ha sido objeto de investigación. Y además, a razón de que se han hecho visibles, se ha propiciado alrededor de esos casos en particular un tema de restablecimiento de derechos, que es un procedimiento administrativo, como lo señalábamos la vez pasada. Entonces, y peor aún, estamos hablando de una cifra que tiene que ver es con el tema del presunto delito sexual. Y entonces, ¿dónde quedan otros que también son delitos, que pueden considerarse como delitos? ¿Por qué? Y delitos y contravenciones, otros abusos a los que se ven expuestos los niños, las niñas y los adolescentes. Es de eso que estamos conversando. Por ejemplo, de esa suma que señala el ICBF, Bogotá es la ciudad con mayor número de reportados. Y entonces dice uno, pero es que Bogotá es muy grande, Bogotá es la ciudad capital, es la que más gente tiene. Y yo no, más allá de eso, de lo que se trata es que no debería ni un solo niño, y esto pues puede resultar ser toda una utopía, pero no tiene por qué sentirse un solo niño amenazado, ni vulnerado, ni conculcado sus derechos, que tienen un carácter prevalente. Es decir, los derechos de los niños, el derecho a estar seguros, el derecho a contar con una familia, el derecho a estar en un entorno protector, no tiene por qué ser un lujo para el niño, tiene que ser una garantía que se le da a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y cuando un solo niño, una sola niña, un solo adolescente se sienten conculcados en sus derechos, esa es una amenaza para todos los niños, para todas las niñas, para todos los adolescentes del país. Entonces, la pregunta es, si el país fuera tu familia, nuestra familia, entonces, ¿qué tan seguros están los niños, las niñas y los adolescentes? Ahora, cojo el vecino de la derecha, cojo el vecino de la izquierda, cojo el vecino del frente, y entonces decimos, también hay niños aquí en este entorno. ¿Cómo están de seguros esos niños en este entorno? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace uno es parar oreja y escuchar, por ejemplo, la manera en que se tratan
y escucha uno escándalos, estruendos, quebrada de platos, madrazos, y entonces uno dice, bueno, entonces esos niños, esas niñas, esos adolescentes están creciendo en ese entorno lleno de hostilidades, y entonces decimos que los niños son el presente, son el futuro del país, y un niño criado, crece en medio de ese ambiente de hostilidades, entonces ¿cómo se traduce eso en el inmediato futuro para nuestra sociedad? Porque la ley 1098 de 2006, el tema del artículo 44 de la Constitución, el mismo artículo 67 de la Constitución, que alguna vez se lo mencionaba yo por allá, un secretario de Educación de aquí de la subregión del Altiplano, y entonces le hice la sugerencia de que al menos se lo leyera, porque era el secretario de Educación. Y me lo encontré como a los 15 días y me dijo que no le había dado tiempo. Y entonces ahí dice en ese enunciado que los niños, las niñas y los adolescentes, los corresponsables de la familia, un triunvirato entre la familia, la sociedad y el Estado. ¿Cómo estamos en la familia? Y si el municipio de La Unión es una familia municipal, entonces ¿cómo está ese entorno para los niños? ¿Qué tan seguro es la familia, qué tan segura es la familia municipal de La Unión con respecto al tema que estamos hablando? Los niños, las niñas, los adolescentes. Los niños, las niñas y los adolescentes se sienten seguros en La Unión. Cada familia podrá dar cuenta de su propio diagnóstico, y de ahí la importancia de decir, hombre, pues gracias a Dios, en esta familia, en nuestra familia, no tenemos, por ejemplo, casos reportados de explotación sexual comercial para niños, niñas y adolescentes. Y la pregunta entonces sería, y el hecho de que no hayan reportes con respecto, por ejemplo, a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el municipio de La Unión, significa entonces que no exista. Entonces, porque no hay reportes, entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, con el plan de seguridad y convivencia que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos con el tema de los planes de seguridad es simplemente construir unas estrategias a razón de la manera en que vamos a reaccionar frente a cualquier incidente o situación complicada que se nos presenta. Entonces, lo que no podemos es volvernos reactivos, tenemos que ser más bien proactivos. O sea, en el plan de mejora tiene que ir la intencionalidad de ser proactivos, en el sentido de que es preferible prevenir que lamentar. No podemos reaccionar cuando, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes ya están involucrados, por ejemplo, en el tema, ya están enredados con las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué le ofrecen las redes sociales a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo nosotros, como adultos, estamos a la altura de asumir la responsabilidad superior de propiciar, de garantizar unos entornos protectores para nuestros niños? Cuando estamos en el parque, cuando estamos en uno de los establecimientos de comercio en el municipio de La Unión, no llenos de paranoia, pero sí muy atentos, estamos tomándonos un tinto, una aromática, y entonces, o el que se esté tomando su aguardiente, o sea, ¿qué cosas podemos detallar y cómo podemos contribuir? Porque es que uno muchas veces ve las cosas e incurre en las omisiones. Hombre, yo vi, pero preferí no meterme. Y hay ocasiones donde, o sea, no ser metidos, pero sí estar muy atentos, alertas. Es necesario muchas veces hacer visibles las situaciones. Hombre, yo estoy viendo, por ejemplo, que en aquel negocio a determinada hora entran, por ejemplo, muchas niñas o muchos niños o muchos adolescentes, y me parece curiosa la manera pues en que los niños entran a un negocio y salen sin nada. Y bueno, ¿qué podrá estar pasando ahí? O sea, no pretendo yo sembrar suspicacias, pero lo que sí quiero sugerir es que hay que estar muy atentos, y muchas veces no son nuestros hijos, no son nuestros familiares, no son nuestros allegados, pero es importante que nuestro aporte dentro de la sociedad se constituya en un aporte que tiene que ver en que yo estoy atento y que yo lo puedo advertir. ¿Por qué? Porque muchas veces en la misma familia, donde hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, o donde hay abusos, ahí no hay una denuncia, ahí no hay una queja, ahí no hay una voz de alarma, y es necesario pues que haya alguien
que lo haga visible. En el grupo, por ejemplo, esta cifra que mencionábamos ahorita de casi 4.500 casos, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que, por ejemplo, el grupo, o sea, los grupos de niños que están más expuestos al tema de abuso sexual, que es un delito, están entre los 12 y 18 años. Y mucho más trágico, por ejemplo, que solamente no podemos estar reduciendo el tema al tema del abuso sexual. Es decir, esta misma población de 12 a 18, y me atrevería yo a sugerir otras investigaciones que han hecho, otras investigaciones, por ejemplo, surtidas en una universidad de Reino Unido, donde señalaban, por ejemplo, en un reporte que el ingreso de muchos niños a el mundo trágico de las drogas empieza cuando están en quinto de primaria, y que la vida sexual de las niñas, a razón de todos estos fenómenos sociales, se configura por allá en esta edad, más o menos de los 12 años en adelante, incluso menos. Y entonces uno llega y dice, hombre, es una situación problemática, y no significa que todos los niños que tengan 12 años están en esta situación, o que tengan de 12 a 18 o de 9 en adelante. No, lo que estoy señalando es que en esa edad es donde se han presentado los casos que reporta el tiempo en el hecho noticioso. Entonces, ahí es que hay que analizar pues la situación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son entonces los entornos protectores? Y los entornos protectores, otra pregunta que nos podríamos hacer es si realmente podemos decir de que el tema de la familia, el tema de la escuela, el tema del jardín, el tema de la casa de la abuela, realmente son espacios seguros de participación, de expresión y desarrollo, donde los niños, las niñas y los adolescentes viven libres de violencia. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces no estamos diciendo pues de que vamos a auditar a la abuela y entonces venga abuelita, porque la abuelita, por ejemplo, lo que con todo el amor, con todo el cariño, en términos generales, la regla general, gracias a Dios, es que aquí, por ejemplo, pues uno diría, hombre, es 5.000 casos en un país que ya tiene 50 millones de habitantes. No son 4.000 casos, no son 5.000 casos, son muchos más. Esos son los casos que hoy están visibles en este año, pero todos los años, todos los días está ocurriendo una situación de esa naturaleza. Y entonces la pregunta es, ¿de qué entornos protectores estamos hablando? ¿Y qué puedo yo predicar del entorno donde están mis hijos? Mis hijos, aquí está la familia, aquí estamos bien, gracias a Dios, aquí no pasa nada. Ah, bueno, maravilloso. Y en la del vecino tampoco. Entonces podríamos decir, hombre, si el municipio es una gran familia municipal, entonces en esta gran familia municipal no son tan graves, dirían algunos actores políticos, la situación en comparación a lo que pasa en el país. Y entonces yo vuelvo a reiterar, un solo caso es una amenaza para los demás niños, niñas y adolescentes. Y lo que hay que propiciar es el tema de la prevención, es el tema de la pedagogía social, es el tema del compromiso y la responsabilidad superior, porque aquí el compromiso es de la familia, de la sociedad, del Estado. Cómo institucionalmente desplegamos unas acciones, unas medidas que conduzcan a involucrar a toda la ciudadanía en torno a la importancia de participar en esta clase de reto. Es un reto, es un gran reto. ¿Cómo hacemos? No para minimizar, sino para atomizar, desaparecer este riesgo al interior de nuestras familias, de esta gran familia municipal que es el municipio de La Unión. El mundo de los niños, las niñas y adolescentes, el mundo, la cosmovisión de los niños, las niñas y adolescentes, hay que concebirlo como un mundo de imaginación, de creatividad, sin límites, que muchas veces lo que hacemos los adultos es entrar en contraste a ese despliegue de creatividad y de capacidad que tienen los niños, esa libertad que ellos viven, ese mundo liberado de angustia y preocupaciones. Un niño en los brazos de su madre, de la mamá,
en los brazos de la mamá. Ese niño en los brazos de la mamá o del papá, del progenitor, elevado ahí, como decían los romanos, haciendo la elevación, reconociendo que ese niño es un nuevo miembro de la familia. ¿Qué preocupación puede tener de que a razón del catastro multipropósito subieron, por ejemplo, el tema del impuesto predial unificado? El niño, ¿qué va a saber de eso? El niño es inocente. El niño, por ejemplo, está ahí, recién nacido, no tiene preocupaciones, no tiene angustias, pero está expuesto a los sufrimientos que puedan haber al interior de ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque esas angustias, porque esas preocupaciones, porque esos alegatos, porque todas esas rabietas y la manera en que se tramitan las emociones al interior del hogar, de alguna forma, ese niño que lo están amamantando va a sufrirlos de manera directa. Y entonces son las reflexiones que tenemos que hacer. ¿Nuestra función cuál es? Nuestra función es garantizar los derechos, unos derechos que tienen un carácter prevalente, que tengan acceso, por ejemplo, a una educación de calidad. Y pero es que yo no soy un funcionario. Y yo, no, es que yo soy el padre de familia y a mí me interesa de que mi hijo realmente esté recibiendo una educación de calidad. En estos días, en un grupo de estudio en la Universidad de Antioquia, hacíamos una reflexión en torno al tema de los paradigmas pedagógicos, y entonces señalaba yo, a manera de pregunta, que por qué todavía algunos docentes están concentrados, por ejemplo, en un modelo pedagógico tradicional, cuando el modelo pedagógico tradicional data del siglo XVII y tuvo un auge del siglo XVII, XVIII, XIX, pero por allá empezó a tener una decadencia en el siglo XX. Y estamos en el 21 y ya se mandó a recoger, y todavía algunos profesores, no solo pues al interior de la educación superior, sino por ejemplo en muchos centros educativos y centros educativos rurales e instituciones educativas todavía pegados de ese modelo pedagógico tradicional. Entonces nosotros muchas veces lo que tenemos incrustada en la cabeza es una reacios al cambio. Y aquí, por ejemplo, nosotros, en un mundo de la inteligencia artificial, en un mundo de las redes sociales, nosotros lo que tenemos que aventurarnos es a asumir el reto de contrarrestar estas amenazas a las que están expuestos nuestros niños. ¿Por qué? Porque nuestra función es esa, garantizar los derechos, que reciban una educación de calidad, que reciban una salud que realmente dignifique, por ejemplo, la calidad de vida del núcleo familiar, que vivan protegidos de todo tipo de violencia y entorno familiar, y que el entorno familiar realmente sea seguro. Leía yo, para ir puntualizando, por ejemplo, en un periódico precisamente, un periódico que se llama De la Urbe, leía, por ejemplo, a una muchacha, y entonces ella señalaba que las redes sociales son un gran patio de recreo mundial. Las redes sociales son un gran patio de recreo mundial. Entonces yo pregunto, ¿qué encuentras en ese patio de recreo? Las redes sociales. ¿Qué encuentras en ese parque de recreo? ¿Qué encuentran nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes en ese gran patio de recreo que son las redes sociales? ¿Qué tan enredados pueden estar hoy? No solo los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cuántos accidentes podrían evitarse con un buen manejo, por ejemplo, de esos dispositivos móviles? ¿Cuántas parejas, por ejemplo, han llegado al final de sus relaciones a razón de esos dispositivos móviles? ¿Cuántas situaciones problemáticas, cuántas amenazas se han recibido a través de esos celulares? ¿Cuántas exposiciones, a qué se exponen en ese gran patio de recreo nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿A qué están expuestos? ¿Por qué? Porque también en algunas noticias decían recientemente que, por ejemplo, están vendiendo a través de las redes, hay plataformas donde les venden, por ejemplo, drogas, que en gomitas y que no sé qué, y nosotros qué tan atentos estamos o qué tan, por ejemplo, descuidados estamos con ese asunto. Es una situación muy problemática y cada vez es más creciente la exposición a las que se encuentran nuestros niños. Entonces hay que hacer la reflexión, son las redes sociales, ese patio de recreo digital, y que realmente puede garantizar un entorno protector para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes.
para cualquier persona. Si una persona no tiene definido el criterio suficiente para ingresar a ese mundo de las redes sociales, que lo definen como un gran patio de recreo mundial, con toda seguridad, hasta los adultos pueden estar viéndose involucrados en una cantidad de problemas. Entonces piense usted, la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, a qué están expuestos y qué cosas enfrentan, y además enfrentar solos, porque muchas veces no se atreven ni siquiera a contarle a los adultos, al papá, a la mamá, al tío, a la abuela, porque de pronto no hay un ambiente de confianza, o temen ser reprochados al interior de su entorno protector, que es la familia. Si realmente es un entorno protector, debe haber una buena comunicación, debe haber un amor verdadero y debe haber un propósito común. ¿Y cuál es el propósito común? Convertir la familia en el primer entorno familiar, porque la familia es el primer factor socializador, el espacio físico y afectivo que les permite sentirse protegidos, y eso no lo podemos olvidar. Y cuando no están protegidos, entonces tenemos que concluir señalando que es ahí donde entra en escena los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Y qué pereza que al interior de nuestra familia tengamos que vernos expuestos al tema de restablecimiento de derechos, cuando nosotros podemos estar a la altura de garantizar un entorno seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por eso que la invitación es muy respetuosa. Construyamos juntos la posibilidad de unos entornos realmente protectores para los niños, las niñas y los adolescentes del municipio de La Unión. Hagamos de esta gran familia municipal una familia ejemplar para el mundo, para Colombia, para el departamento, para este oriente antioqueño que goza de nuestros afectos. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga hoy y siempre. Entonces, ¿este tema se llama? Se llama la importancia de la seguridad para niños, niñas y adolescentes.